de la presentación de la semana pasada nos faltaba abordar una última parte que se llamaba algunos ilustres personajes. Los datos están un poco incompletos porque ustedes en el trabajo final, que tiene que ver con la educación en Costa Rica y los pedagogos costarricenses, ustedes van a completar esta información en sus infografías y en sus ensayos. Yo solo les voy a presentar unas cuantas figuras como para, no sé, avivar la llama de la curiosidad, porque muchas veces cuando hablamos, ustedes van a ver cuando reciban cursos como teoría de la educación y otros cursos donde se habla de teorías educativas, de modelos educativos, ustedes van a ver que muchas veces se omite el pensamiento pedagógico en Costa Rica, pero en Costa Rica hubo grandes pedagogos, grandes educadores que reflexionaron sobre la educación y que transformaron el espacio gracias a esas reflexiones. Entonces, nunca tenemos que olvidarnos de volver a lo nuestro. Por ejemplo, yo siempre recuerdo a Omar Dengo, que es quizá el más grande ensayista que haya tenido Costa Rica, y muy pocas personas conocen sus obras o tan siquiera tienen un libro o el libro de escritos y ensayos, escritos y discursos se llama, de Omar Dengo. Y así hay muchas obras que todavía son desconocidas para muchos, pero que merecen la pena ahondar un poco más en ellas. Nada más, como les digo, vamos a ver unos cuantos. Para mí uno de los más relevantes es Joaquín García Monge, como les dije, es esa figura, como les dije la semana pasada, es esa figura alrededor de la cual giran todos los demás de la generación del repertorio americano. Este educador, escritor e intelectual es el fundador precisamente de esta revista, el Repertorio Americano. Además es autor de obras como El Moto, que algunos consideran que es la primera novela costarricense, otros se la pelean por otra novela que se llama El Primo, pero bueno, eso es otra historia. Es una de las grandes figuras, eso sí es, no se puede poner en tela de duda de la educación en Costa Rica. Muchos dicen, eh, bueno, Arnoldo Mora le llama el más universal de los costarricenses y él rescata que Joaquín García Monge ejerció una labor cultural invaluable. Y él considera que el pensamiento, obra literaria, debate y divulgación cultural del repertorio americano, ojo que interesante, se convertiría en la universidad que Costa Rica no tuvo a inicios del siglo XX. Entonces recuerden que Costa Rica no tuvo universidad desde 1880 hasta 1940, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la universidad en Costa Rica? El repertorio americano. Este centro de discusión, este centro de debate, de actualización, de discusión política, económica, científica, en fin, pedagógica. Entonces, esto es una de las grandes figuras. Como les digo, ahí para avivar la llama de la curiosidad, hay muchísimo más que decir de cada personaje, de cada educador. En cuanto a Carmen Lira, por supuesto, no la podemos resumir en 4 líneas que vienen ahí. Hay ponencias completas, libros completos solo sobre la vida y la obra y los aportes invaluables de Carmen Lira. Pero es muy rescatable para la historia pedagógica que en 1926 Carmen Lira funda el primer kinder. El primer kinder era un kinder privado, se llamaba Escuela Maternal Montessoriana. Lo fundan María Isabel Carvajal y Luisa González. María Isabel Carvajal es el nombre propio de, de Carmen Lira. O sea, es conocida como Carmen Lira, pero su nombre es María Isabel Carvajal. Y además ustedes saben que Carmen Lira es una gran figura reconocida en el mundo político por su beligerancia política, por ser una de las fundadoras y beligerantes del Partido Comunista en Costa Rica, defensora de los trabajadores, defensora de las injusticias sociales que se vivían en las bananeras. Tiene múltiples ensayos donde reflexiona sobre las injusticias sociales que se viven que se vivían en la época de Carmen Lira. Por eso me gusta mucho rescatar esta frase: mientras estuve pegando remienditos sociales en la escuela y escribiendo prosa romántica con metáforas inofensivas para la injusticia que me rodeaba, tuve fama de ser una excelente persona, de muy buen corazón y una fina escritora. Pero cuando me di cuenta que había que hacer algo más que remiendos sin trascendencia, que había que luchar directamente contra el régimen capitalista, la gente cambió de opinión con respecto a mí. Ahora dicen que estoy loca, que tengo envidia de lo ajeno, que ya no escribo como antes, que he decaído en el arte de la literatura. Entonces vean cómo Carmen Lira siempre ha sido de esas figuras amadas y odiadas. Hoy en día sigue siendo igual. Carmen Lira o la aman o la odian, no hay puntos intermedios. Me interesa también rescatar esta cita de Marisela Zamora,
en la revista Vacío que dice, fiel a nuestra desmemoria costarricense, nos quisieron vender a una escritora de libros infantiles ingenua y abnegada, pero no, ella fue una luchadora incansable que no pudieron callar. Posiblemente María Isabel Carvajal no se imaginaba que en la oficina de J. Edgar Hoover, director del FBI, se leyera en voz alta su biografía y fuera considerada un peligro para Estados Unidos. Llegó a esa lista acompañada de otros nombres a partir de sus 3 maldiciones como mujer durante la Guerra Fría: comunista, escritora e intelectual. Y yo le agregaría otra: lesbiana, que es un aspecto de la biografía de Carmen Lira que también han querido invisibilizar, también han querido ocultar. Carmen Lira murió sola en el exilio. Pepe Figueres no quiso perdonarla, no quiso dejarla venir a morir en paz a Costa Rica como ella quería. Ella tuvo que morir sola en México, exiliada no solo por sus ideas políticas, sino además por ser una mujer que no calzaba con el estereotipo de lo que tenía que ser una mujer en su época. Y eso es algo que tenemos que rescatar las nuevas generaciones en la figura de Carmen Lira, que además de todo lo que era una mujer diversa. Por otro lado tenemos a Emma Gamboa. Bueno, con Carmen Lira hay un montón de anécdotas vacilonas, ¿verdad? Carmen Lira estuvo en el Colegio Superior de Señoritas y desde ahí cuentan cómo Carmen Lira hacía bromas porque la directora del Colegio Superior de Señoritas era muy brava y entonces ella se ponía los guantes de la directora y se los metía por la puerta y asustaba a las compañeras haciendo que era la directora. En fin, siempre fue muy, muy inquieta y muy rebelde, ¿verdad? Eh, entonces es una figura en la que vale la pena profundizar más. Emma Gamboa es como la contraparte en el sentido de que Emma Gamboa fue un poco más representante de la institucionalidad, es decir, Emma Gamboa formó parte de la institucionalidad más formal, digamos, y fue más aceptada por ser una mujer quizá más, pues más que calzaba con lo que se esperaba, entre comillas, de una mujer de su época. Eso no quita que Emma Gamboa fue una mujer revolucionaria, una mujer que dejó grandes aportes a la educación en Costa Rica. Sin ella probablemente no tendríamos facultad de educación en primer lugar en la universidad. Por eso siempre hay leyendas urbanas ahí de que suenan los tacones de Carmen Lira en el tercer piso de la facultad. Si no han escuchado esos chismes, ustedes los van a escuchar en algún momento, que por ahí anda Magamboa con su peinado y con sus tacones caminando en la noche por la facultad. Yo no quiero saber si eso es verdad o no, pero fuera de esas historias tontas, Emma Gamboa es una figura central en la educación costarricense. Un aporte fundamental que hizo Emma Gamboa es que en 1935 publica su nuevo silabario. Napoleón Quesada y Porfirio Brenes ya habían publicado varios silabarios. Recuerden que los silabarios esos libros con los que los niños aprenden a leer y escribir, ¿verdad? Carmen Lira, Emma Gamboa prueba un nuevo método eh, que se llama el método global ideovisual. Este método global ideovisual viene de Crowley. Entonces vemos aquí los aportes internacionales de la pedagogía internacional y del aprendizaje de la lectoescritura internacional, cómo se empiezan a aplicar en Costa Rica gracias a estas grandes figuras. Se me olvidó mencionarles en cuanto a Carmen Lira. Se me olvidó mencionarles que Carmen Lira, vea que el nombre se llama Montessoriano, es porque Carmen Lira se va a Italia y se empapa del método montessoriano y ella viene a Costa Rica y implementa el método montessoriano. Es la primera en implementar el método montessoriano. Entonces, eso es un gran, gran, gran aporte para la educación preescolar en Costa Rica y para la educación en general. Emma Gamboa prueba otro método que se llama método global audiovisual, que tiene que ver con presentarle a los niños frases completas acompañadas de dibujos para luego ir analizando los sonidos, o sea, va de lo grande a lo pequeño. Los silabarios tradicionales iban de lo pequeño a lo grande, de las sílabas, de los sonidos individualizados a las palabras y luego a las frases. Emma Gamboa prueba un método que para su época es nuevo y es revolucionario, forma parte de la discusión científica en la época. Entonces vean cómo estas figuras empiezan a traer a Costa Rica sus aportes, sus conocimientos, y revolucionan la educación, ¿verdad? Todas estas figuras, ustedes ya saben, por lo menos Emma Gamboa, Carmen Lira y las personas de su generación, forman parte de la generación que discute sobre la escuela nueva. Entonces ellos van a estar empapados de la ciencia, de la importancia de la ciencia en educación, de la revolución
que significaba la escuela nueva alrededor del mundo y de los aportes científicos de diferentes disciplinas científicas, ¿verdad? Y cómo incorporarlas a la educación. Entonces vean que el método global audiovisual es uno de esos ejemplos de cómo los avances científicos nos dicen, bueno, los niños aprenden mejor así o de esta otra manera, y entonces ellos intentaron incorporarlo a esos avances científicos de la época. Yo la semana pasada les dije que uno de mis grandes favoritos es Omar Dengo. De Omar Dengo tengo además una cercanía más curiosa porque tal vez no tiene nada de importancia, pero yo personalmente he tenido contacto con familia de Omar Dengo, con nietos, bisnietos de Omar Dengo. Eh, a mí, si no me equivoco, la nieta de Omar Dengo me dio clases de música. Es una de las, no sé, esa familia tiene algo especial, todos tienen algo, son genios, ¿verdad? Tienen la música en la sangre, tienen el arte en la sangre, tienen la pedagogía, la educación en la sangre. Entonces, alrededor de la figura de Omar Dengo se ha generado toda una discusión sobre sus aportes, todo un volver a sus textos, porque sus ensayos son riquísimos de leer. No tenemos una reflexión más profunda sobre la educación en Costa Rica en el siglo XX que Omar Dengo. Y tristemente se nos fue muy joven, él se murió de una enfermedad en los pulmones, si no me equivoco. Y es el director más reconocido de la escuela normal. Recuerden que la escuela normal es donde se formaban los profesores cuando no teníamos universidad. Fue profesor en el Liceo de Costa Rica. Como les dije, es un gran ensayista y fue maestro de escuela. Algo muy importante que yo quiero rescatar de estas figuras, Carmen Lira, Omar Dengo, toda esta generación de Joaquín García Monge, de Roberto Brenes Mesén, esta generación también la recordamos porque le hizo frente a la dictadura de los Tinoco, le hizo frente a esa dictadura y se le plantó de frente y dijo no. Nosotros no queremos un dictador. Y muchos de ellos tuvieron que renunciar a sus puestos, buenos puestos que tenían de gobierno, y tuvieron que renunciar a sus puestos porque la dictadura los iba a condenar. Entonces Omar Dengo terminó en un kinder muy pequeñito que queda por el parque de diversiones actualmente. Se llama, se me olvida el nombre. Bueno, es una escuelita muy pequeña que queda ahí por el parque de diversiones, que todavía existe, y ahí terminó dando clases Omar Dengo junto con su esposa. Entonces, él también tuvo una época de ser maestro de escuela. Claro que luego volvió otra vez, cuando pasó la crisis, volvió y lo nombraron director de la escuela normal y todo mejoró, pero muchos de estos pusieron en riesgo su mismo pellejo y su mismo trabajo solo por sus convicciones políticas y por su convicción de que la democracia es lo más importante, ¿verdad? Por eso es que esta generación de educadores yo los admiro tanto. Un poco para entrar al pensamiento de Omar Dengo, unas cuantas frases. La primera dice: una sola idea profundamente comprendida para que así sea amada, bastaría a inspirar la acción con la que debéis contribuir como maestros al engrandecimiento de la escuela de vuestro país. Una sola acción constantemente practicada, si refleja una aspiración superior, basta para edificar una obra. Una sola, aun siendo la menos trascendente, significaría un progreso. Este es Omar Dengo en un discurso para graduados, para los primeros graduados de la escuela normal. Entonces, vean cómo Omar Dengo cree en el poder de uno, como le decimos, ¿verdad? En el poder de una persona, una sola acción que se haga constantemente, que procure el bien superior, basta, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿y yo qué diferencia voy a hacer en el mundo? Bueno, Omar Dengo nos recuerda que sí podemos hacer la diferencia, una sola persona puede hacer la diferencia. Vean en esta época de racismo cómo una sola acción que se graba y que queda registrada, una sola acción de una persona durante 10 minutos cambia el mundo. Bueno, igual una sola acción buena, constantemente practicada, también puede cambiar el mundo. Eh, esta es de las frases más reconocidas de Omar Dengo en todas las épocas, pero sobre todo en la presente. El problema social es problema de educación por excelencia. Es una frase que nunca pasa de moda, nunca deja de hacernos reflexionar. Además, el ensayo en el que está incorporada la frase, ¿verdad? El contexto, no solo la frase aislada. Y esta otra que me gusta mucho dice: ensayad acercaros más que al alumno al hombre, es decir, más que con los preceptos pedagógicos de vuestro magisterio, con el corazón. Aquí está haciendo una conexión con el pensamiento de Pestalozzi, quien habla de la educación del corazón, es decir, que no solo hay que educar la mente, sino que también la educación pasa por un filtro psicoafectivo, por un filtro de motivación, y es el primero que pone
No el primero, pero es uno de los que nos hace reflexionar sobre el hecho de que si no le llegamos con el corazón a los estudiantes, es decir, si no procuramos una conexión emocional profesor-alumno, entonces la educación se ve truncada, ¿verdad? Eh, Aquí vienen algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden usar para el trabajo final. Vienen algunas obras. Esto no es Omar Dengo, ¿verdad? Esto es María Eugenia Dengo. María Eugenia Dengo, la obra de educación costarricense y Tierra de Maestros, donde reflexiona, hace una pequeña biografía de varios maestros. Esta obra de cronología de la educación costarricense eh, es breve, está digital y es muy buena para entender cómo va avanzando en años la educación en Costa Rica. Y esta es una obra, la que les decía de Omar Dengo, Escritos y Discursos, que recopila los discursos de Omar Dengo, me parece una excelente recopilación. En esta obra de Iván Molina es de donde saqué el cuento del darwinismo en el Liceo de Heredia, ¿verdad? Con Roberto Brenes Mesén y los católicos heredianos. Eh, Luego hay varias obras de historia de Iván Molina que a mí me interesan bastante, sobre todo la educación en Costa Rica de la época colonial al presente, de ahí saqué muchos de los datos de acá. Como la frase de Arnoldo Mora del el libro llamado El ideario de don Joaquín García Monge, y varias obras históricas de donde fui haciendo digamos, la conexión de las ideas de la presentación de la semana pasada. Entonces, ustedes pueden usar estas obras y yo les puedo compartir más para el trabajo final que ustedes van a hacer para este curso. Como les digo, estas pequeñísimas reseñas son apenas como para antojarlos, para interesarlos, pero yo les voy a pasar también una lista de posibles nombres que ustedes pueden utilizar para sus trabajos finales. Entonces, con esto quería terminar este primer enmarque de la educación en Costa Rica, donde habíamos llegado por ahí de los hasta 1950 con los acontecimientos más importantes a nivel educativo. Muchas gracias.